A la edad de 11 años mi padre dejó de dirigirse a mí por mi nombre, y comenzó a llamarme Esposita. Ahora a mis 83 años, identificada como Eleanor May Harden, todavía siento el peso de ese silencio. Esta es la historia de cómo finalmente rompí ese silencio opresivo, un relato de las consecuencias de las voces que no fueron escuchadas, y del potencial que emerge cuando alguien, por fin, escucha. Antes de continuar, por favor comparte en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Prometo leer y responder a todos los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal para que mi voz alcance a más personas. ¿Te has sentido alguna vez agobiado por una verdad demasiado profunda para ser expresada? Me interesa saber qué harías tú en mi lugar. La lámpara del techo parpadea de forma errática, a pesar de haber cambiado 4 bombillas este año, y su zumbido se asemeja a un suspiro cansado que se mezcla con la brisa. Aunque la razón lógica me indica que debería contratar a un electricista para inspeccionar el cableado defectuoso, una extraña reticencia me frena. Encuentro una suerte de consuelo en el zumbido constante, una melodía familiar resonando entre la estática. Cada noche, cuando el sol se hunde tras los pinos distantes y el silencio de los grillos se instala, me dirijo al porche con mi taza de té Earl Grey, con una cucharada de azúcar y una rodaja de limón, y enciendo la lámpara. No espero visitas, pues son escasas, pero es un ritual heredado de mi madre, quien veía la luz del porche como un símbolo de esperanza, un faro que indicaba que alguien se preocupaba y que la casa seguía siendo un hogar, no solo un conjunto de puertas cerradas y estancias olvidadas. Al principio creía que lo hacía por mi padre, quien regresaba tarde con la corbata desalineada y el olor a pintura y a aire húmedo en las manos. Mi madre mantenía la luz encendida hasta que oía el crujido de su coche al detenerse en el camino de grava. Y justo entonces exhalaba un suspiro casi imperceptible, un sonido que solo las mujeres, con su innata sabiduría, lograban descifrar, un suspiro que comunicaba silenciosamente que habían superado un día más, que habían resistido. En aquel entonces, siendo una niña, no comprendía su significado, pero ahora, con el paso de los años y la experiencia, lo entendía a la perfección. Hay una fotografía colgada en el pasillo, cerca del perchero, un perchero que rara vez se utilizaba. En esa foto ella, mi madre, aparece radiante en el porche, con una tarta en una mano y la otra protegiendo sus ojos del intenso brillo del sol. Su vestido, de un blanco inmaculado, contrastaba con su cabello recogido en un elegante moño. Reía abiertamente con la cabeza echada hacia atrás, revelando su cuello, y la boca abierta en una expresión de pura alegría. Era una imagen poco común, especialmente para mujeres que, como ella, habían afrontado pruebas y dificultades similares. Yo, con apenas 10 años, me encontraba ligeramente a un lado en la foto, aferrando tímidamente el dobladillo de su vestido. Recuerdo la brisa suave que jugaba con la tela, provocándome risas infantiles. Esa fue la última fotografía que se tomó antes de que se marchara a Asheville, una partida motivada por su persistente y debilitante tos. El doctor aconsejó a mi madre que respirara el aire puro de la montaña, alejándose de la polución de la ciudad, y le recomendó pasar todo el invierno en casa de la tía Mildred, asegurándole que regresaría antes de Semana Santa. La ayudé a preparar la maleta, metiendo 2 suéteres, un chal y su envejecido libro de oraciones. Recuerdo haber doblado su camisón y sentir la delicadeza de su cuerpo. Como algo tan íntimamente asociado con ella podía ocupar tan poco espacio, la mañana de su partida, se arrodilló junto a mí en el porche. «Sé fuerte por tu padre, Ellie», me dijo. «Lo seré», le respondí prometiéndole que también ayudaría a mi padre a mantener la casa en orden. Asentí deseando complacerla, pues como hija única, siempre anhelaba su aprobación. Se levantó, besó a mi padre en la mejilla y descendió los escalones con la maleta en una mano y un paraguas plegable en la otra. Aunque no llovía, ya seguía el principio de la precaución. La vi alejarse, su silueta difuminándose entre los árboles en flor. Me abstuve de despedirme con la mano, quizás una premonición me indicaba que su regreso nunca sería igual. Ese otoño, la atmósfera era lúgubre y opresiva.
La vieja casa emitía crujidos extraños y amenazantes. Mi padre, antes enérgico, ahora se movía con lentitud, arrastrando los pasos. Se había vuelto taciturno, aunque sonreía más a menudo que antes. Solía acariciarme la cabeza con una ternura que me conmovía, y me susurraba: «Eres mi pequeño guardián, y te agradezco tanto tu compañía». Al principio me sentía tan adulto, tan importante. Me esforzaba por ser útil, aprendiendo a doblar la ropa con la misma precisión que mi madre, a barrer la escalera de entrada con cuidado, y a preparar el té de la noche cada vez más perfecto. Todas las noches al caer la tarde encendía la lámpara del porche como solía hacer ella, y me sentaba en silencio junto a la ventana, observando el exterior. A veces cantaba en voz baja su himno favorito, It is well with my soul, todo está bien con mi alma. Esa canción parecía aliviar la angustia de la espera. Entonces, un día inesperado, regresó a casa y me regaló una cinta de seda transparente para el pelo, diciéndome que ahora era mía. Nunca había tenido nada tan precioso y delicado. Esa noche, siguiendo las instrucciones de mi madre, me cepillé el cabello incontables veces, sintiendo la suavidad de las hebras entre los dedos, y luego coloqué la cinta, un lazo de seda azul, justo al lado de la ventana, donde la luz amarilla del porche la iluminaba tenuemente, creando un halo alrededor de su delicada forma. Fue el último objeto tangible que recuerdo haber deseado con fervor, con la pureza de la infancia. Ahora, transcurridos 70 años, me encuentro sentada en la misma mecedora de madera pulida donde ella solía pasar las tardes, el cojín desgastado conservando aún la huella de su cuerpo. Mi cabello, antes abundante y castaño, ahora es escaso y blanco como la nieve, y mis manos, marcadas por el tiempo, tiemblan ligeramente mientras levanto la taza de porcelana con té humeante. Pero mi corazón, sí, guarda cada detalle como un tesoro precioso: la dulce fragancia de las rosas trepadoras que florecían en el jardín, el suave crujido de las baldosas de piedra al caminar cerca de la puerta principal, y el característico zumbido agudo de la lámpara del porche, que precedía el estallido de luz que inundaba la noche. Nunca tuve hijos ni me casé, una realidad que, supongo, sorprende a algunos, pero que acepté hace mucho tiempo, con la resignación que otorga el paso del tiempo. Algunos están destinados a ser padres, a crear y perpetuar la vida, mientras que otros, como yo, están destinados a ser observadores, guardianes silenciosos de recuerdos, contadores de historias. Creo que mi papel en la vida ha sido precisamente ese. El viento de la noche arrecia con fuerza, silbando entre los árboles, y me abrazo con fuerza el chal de lana alrededor de los hombros, buscando un poco de calor en esta noche fría y llena de memorias. Cruzando la calle, el señor Abernathy camina hacia su hogar, cargando pesados paquetes. Nos cruzamos en la acera y nos saludamos con un leve movimiento de cabeza, un gesto silencioso. Él no sabe nada de mi pasado, de mis secretos, ni de las sombras que me acechan. De hecho, nadie en esta comunidad conoce realmente la profundidad de mi historia. Sin embargo, todos, de alguna manera, perciben la luz que emana de esta casa, la reconocen, aunque no logren descifrar su significado completo. Y eso, pienso, es suficiente. Porque confío en que algún día, alguien con el alma agobiada por un dolor inexpresable, se detendrá frente a esta casa. Tal vez, solo tal vez, esa persona divisará la luz que siempre he mantenido encendida, una luz tenue pero persistente. Se detendrá, reflexionará, y comprenderá que esa luz se mantuvo viva por él, por la niña que fui, por la persona en la que él, a su vez, puede convertirse. Todo comenzó el agosto en que mi madre se desvaneció, un agosto que nunca fue el mismo después de su partida. El aire siempre olía a hierba recién cortada y a la calidez del sol de verano. Recuerdo a mi padre cortando el césped ese día, y a mi madre, concentrada en crear un enorme arreglo floral sobre la mesa de la cocina. La casa vibraba con una energía especial, llena de pequeños zumbidos, de detalles sutiles que solo la aguda percepción de una madre podía captar. El eco de su vestido de seda rozando contra el suelo resonaba aún en mi memoria, el sonido delicado de sus movimientos mientras se desplazaba por la casa. Sus manos, finas y expertas, corregían la posición de cada flor,
asegurándose de que estuvieran perfectamente dispuestas en los jarrones. Noté que su figura se había estilizado desde el verano, una delgadez que me preocupaba, pero su voz, la melodía familiar de su voz, permanecía vibrante, llenando cada rincón de la casa. Nos preparábamos para el invierno como era costumbre en esa época del año, pero la verdadera preparación era para algo mucho más difícil, su inminente partida. Ella intentaba disimularlo fingiendo que se trataba de un simple viaje, una breve ausencia, pero incluso con solo 10 años, podía sentir la fragilidad oculta tras su sonrisa. El médico, con palabras crípticas, atribuyó su estado a un espíritu cansado, algo sobre la quietud que la consumía. Garabateó un diagnóstico en una hoja de papel en blanco, la dobló cuidadosamente 2 veces, y se la entregó a mi padre como si fuera una simple lista de compras. Mamá se iría a las montañas a casa de la tía Carol en busca de un cambio de aires, con la esperanza de superar la tristeza que la atormentaba. Nadie se preocupó por preguntarme mi opinión. Y a mí aquello no me parecía bien. Nunca antes me había enfrentado a esta situación. La sola idea de pasar una noche y mucho menos toda una estación, sin ella, me resultaba insoportable. Pero mi madre, con su peculiar optimismo, transformó la inminente separación en una aventura. Me dio la tarea de preparar su equipaje, 2 vestidos cuidadosamente planchados, su chal azul, un frasco de crema nocturna a medio terminar y el pequeño crucifijo de plata que siempre había deseado tocar, aunque nunca me había atrevido a usar. Con sumo cuidado guardé cada objeto en la bolsa de lona B uno por uno. Al cerrar la cremallera, sentí como si estuviera sellando algo de un valor incalculable, algo sagrado. La mañana de la partida, el frío había congelado los cristales de las ventanas, adornándolos con diseños intrincados, y mi aliento formaba pequeñas nubes en el vestíbulo. A pesar de no ser sábado, ella se puso su abrigo de los sábados y se envolvió 2 veces en su chal rojo predilecto. Su rostro reflejaba palidez, pero sus ojos resplandecían con una intensidad casi irreal, como si fueran de cristal a punto de fragmentarse. Los 3, ella, mi madre y yo, permanecimos en el porche. La locomotora no arribaría hasta dentro de 1 hora, sin embargo, mi padre mantenía la firme idea de que era preferible anticiparse a cualquier imprevisto. Asido a la manga de su abrigo sentí su mano descender, acariciándome la mejilla, y escuchar su ruego: sé fuerte por tu padre, sí, ayúdale a cuidar la casa. Asentí con la cabeza, firme y convencida. Por supuesto. Era su pequeña soldado, su hija incondicional. Ella posó sus labios sobre mi frente, prolongando el contacto más de lo normal. Aún puedo evocar la sensación de su aliento cálido, perfumado a menta, rozando mi piel. Luego se irguió, besó a mi padre en la mejilla y descendió las escaleras. La maleta golpeaba suavemente su espinilla a cada paso, y yo observaba el ángulo del paraguas que se balanceaba rítmicamente a su lado. Jamás se volvió. Tras su partida, la atmósfera de la casa se transformó. Ya no crujía del mismo modo. La cocina había perdido el aroma de las conservas. La estufa ardía con más fuerza, pero su calor ya no alcanzaba los rincones más alejados. Mi padre, con el mayor de los esfuerzos, se sentaba conmigo a la mesa para cenar y me preguntaba, con interés genuino, sobre mi día. A menudo, recitaba la oración de agradecimiento, extendiendo las palabras más allá de lo que mi madre solía hacer, incluso repitiendo frases, como si la secuencia se le escapara. Constantemente me aseguraba que mi ayuda era valiosa y que mi madre, dondequiera que estuviera, estaría orgullosa de mí. Sin embargo, yo echaba de menos el sonido característico que mi madre hacía al golpear el borde del vaso con su uña mientras reflexionaba. Extrañaba su voz suave al probar la sopa y la manera en que podía acercarme a ella sin necesidad de una razón. Cuando la añoraba con más intensidad, me refugiaba en su tocador y enterraba mi rostro en su almohada, aunque, tras una semana, su aroma ya no persistía. La escuela, por su parte, se había vuelto un lugar silencioso. No le conté a nadie, ni siquiera a Bethany, mi amiga más cercana y confidente, sobre la partida de mi madre.
No deseaba su compasión ni sus preguntas, solo me limitaba a sonreír, convencida de que esa era la actitud que mi madre hubiera esperado de mí. Aquella tarde me quedé barriendo el suelo hasta que la luz comenzó a declinar, solo para retrasar el instante de regresar a casa. Al final, llegué y encontré a mi padre sentado en el porche, contemplando el crepúsculo que pintaba el cielo. ¿Estás bien?, le pregunté sintiendo la inquietud en mi pecho. Asintió lentamente, perdido en sus pensamientos. Se giró hacia mí y por primera vez, la fatiga se hizo visible en sus ojos. Es increíble, murmuró con la voz rasposa. ¿Cómo se puede silenciar una casa cuando una mujer se marcha? Esa noche encendí la luz del porche. Me senté en el escalón más alto con el interruptor en la mano. La lámpara zumbó y luego irradió una luz tenue, apenas suficiente para alejar las sombras por completo, pero sí para susurrar: todavía estamos aquí. Todavía lo intentamos. Dejé la puerta entreabierta y me quedé cerca de la ventana, esperando. Esperé el sonido de sus tacones, ansioso por escuchar el crujido de sus botas en la nieve, imaginando sus mejillas sonrosadas por el frío invernal. Casi podía oír su suave reproche: «Te vas a congelar ahí, plantado junto a la puerta». El silencio solo se rompía por el susurro del viento colándose entre las ramas desnudas de los arces, y el zumbido distante de la farola. Años después, la gente me preguntaría cuándo había comenzado el cambio. Me costaba encontrar las palabras. No fue un evento explosivo, sin discusiones acaloradas ni objetos rotos. Fue esa farola con su zumbido imperceptible y esa niña solitaria, obediente, esperando a su madre, cuyo regreso se había visto trágicamente truncado. La veía mientras su autobús se alejaba por la carretera, y la casa parecía expandirse, volviéndose demasiado grande para ser habitada. Todo comenzó de forma tan sutil que apenas lo noté. Quizás así es como siempre empiezan estas cosas. Una mañana, aproximadamente una semana después de la partida de mi madre, mi padre entró en la cocina mientras yo barría. Apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, dijo: «Estás mejorando mucho en esto. Tu madre estaría orgullosa». Sonreí y le respondí: «Gracias», y seguí barriendo. Esa noche, mientras me pasaba la cazuela, me previno con voz grave: «Ten cuidado, cariño, no queremos que se rompa la porcelana fina». Cariño, no, nena. Intenté forzar una sonrisa, aunque no lo encontraba gracioso, sino porque la ansiedad me oprimía el estómago. Al día siguiente en la cena, me indicó que me sentara frente a él, y no a su lado como era costumbre, alegando que era más apropiado. Recuerdo que mis pies casi no llegaban al suelo. Lo vi untar mantequilla en una galleta, preguntándome si notaba el silencio que se hacía más denso entre nosotros. Entonces extendió la mano por encima de la mesa, tocó la mía y dijo: «Cada día te pareces más a tu madre». Eso es bueno. Ansiaba con todas mis fuerzas que fuera algo bueno. Deseaba con fervor que ella volviera y viera cómo lo mantenía todo en perfecto orden. Pero en lugar de eso, la casa parecía ensombrecerse, incluso con la luz de la calle filtrándose por el patio. Los vecinos rara vez nos visitaban y la señora Peterson, que vivía enfrente, solo vino una vez a dejarnos un pan. Se detuvo en el umbral, extendiéndome el objeto y mirándome fijamente, con la mirada fugazmente posada sobre mi hombro. «¿Está tu padre en casa?», preguntó. «Está descansando», respondí. Ella esbozó una sonrisa tensa y fingida. «Llama si necesitas algo». «Está bien», asentí asintiendo con la cabeza. Nunca más regresó. En la iglesia, la gente preguntaba por mi madre. Mi padre siempre respondía por mí. Se está recuperando con la tía Carol en la ciudad por recomendación médica. Ellos asentían, asegurando que rezarían por ella. Cuando preguntaban por mí, mi padre sonreía y decía: «Esta jovencita ahora se ocupa de toda la casa. Tiene la cabeza bien amueblada, es inteligente y más fuerte de lo que aparenta». Se reían y me acariciaban la cabeza.
Una vez el pastor Jones comentó, la está criando bien, será una gran esposa algún día. Mi padre se echó a reír. Ya está practicando. Y aquello provocó risas un poco exageradas. En casa las cosas se transformaron imperceptiblemente como el hielo que se forma en la superficie de un lago. Él comenzó a solicitar que me mantuviera despierta hasta altas horas de la noche para que pudiéramos sentarnos a escuchar discos de vinilo juntos. Se preparaba una copa de whisky y me ofrecía un sorbo, el cual yo siempre declinaba. Él sonreía y decía, no te preocupes, una señorita debe mantener la mente clara. Dejó de usar zapatillas en casa, ella por su parte empezó a caminar descalza, y sus camisas tipo polo solían estar parcialmente desabrochadas. Después de cenar, dejó de tocar a la puerta antes de entrar en su despacho, y gradualmente ella lo aceptó como algo habitual. Cuando los cambios ocurren de manera imperceptible, las transgresiones pueden parecer inicialmente solo algo novedoso. Una tarde al pasar por su oficina, la escuchó hablando por teléfono, riendo con alguien. Ella gestiona esta empresa con mayor eficacia que su antecesor. Te lo aseguro. Completamente concentrada en su trabajo, siempre atenta. Un escalofrío le recorrió el cuerpo mientras sostenía la tableta en sus manos. Lo expresó como un halago, pero a ella no le agradó. Una extraña inquietud la invadió. No era un furioso estallido ni la desesperada desesperación, sino una profunda sensación de desorientación, como si se hubiese alejado peligrosamente de la orilla, perdida en la inmensidad de un océano sin límites. Esa noche aguardó pacientemente a que él se retirara a su descanso. Luego, con movimientos furtivos, se adentró en la oficina principal y se plantó frente a la pared de cristal, observando su reflejo. La tenue luz artificial difuminaba los rasgos, pero ella sabía que la imagen no correspondía a la de su mentor, ni a la de una profesional consumada, seguía siendo la de una aprendiz, una réplica de sí misma, aún llena de inquietud. Con la mano aferrada al frío vidrio, susurró, «Tú no eres esa persona». «Todavía no». Sin embargo, la luz de seguridad exterior parpadeó con insistencia, como una réplica silenciosa. La atmósfera tras ese incidente se cargó de una tensión palpable. Todavía no se había concretado una atracción física, pero la forma en que él la miraba, con miradas largas mientras ella manipulaba documentos, sus elogios a sus elegantes atuendos, destacando lo bien que le sentaban, y la forma en que empezó a llamarla querida, aunque sin la familiaridad y el afecto que solía tener su antiguo mentor, eran evidentes. La situación se desarrollaba lentamente como la miel que gotea de una cuchara. Un día, ya llegó con una chaqueta antigua que conservaba el perfume característico de su mentor. Él, sentado en la terraza con su whisky, la miró y sonrió. «Te pareces mucho a ella, ¿sabes?». Sin responder, ella solo dijo «es cómoda». Él le indicó un espacio a su lado con una palmadita. Ella se sentó y las sillas de la terraza crujieron bajo el peso de ambos. Él permaneció en silencio contemplando el crepúsculo antes de decir suavemente, «Nadie nos comprende como nosotros. Tú y yo, siempre hemos estado muy sincronizados». Ella asintió, sintiéndose forzada a hacerlo. Él acercó su mano con delicadeza apartando un mechón de cabello de su rostro para colocarlo detrás de su oreja, y con voz suave, agregó, «Tu mentor jamás comprendería esto». Esa misma noche ella, por primera vez, cerró con llave la puerta de su apartamento. La cerradura antigua y oxidada apenas funcionaba, pero representaba un gesto simbólico, un pequeño acto de rebeldía. Se quedó inmóvil en la cama, mirando fijamente el techo, donde la luz tenue de seguridad proyectaba largas sombras danzantes por toda la habitación. Sin embargo, esa noche la luz no le transmitió la usual sensación de seguridad, en lugar de ello, la percibió como una advertencia, un faro que la guiaba por un camino erróneo. Sonrió como él deseaba, pero esa noche ella cerró la puerta con llave por primera vez. Giró la llave en la cerradura esa noche, aunque el acto resultó intrascendente. Algunas puertas se abren sin hacer ruido.
Probó la manija por primera vez poco después de la medianoche, momento en que, como solía ocurrir en aquellos días, se encontraba despierta. El sonido, débil y casi imperceptible, un leve roce metálico, resonó con una fuerza ensordecedora. Contuvo la respiración. Él no la llamó, no gritó, simplemente intentó abrir la puerta. Luego silencio. Unos minutos después escuchó cómo se alejaba, sus pasos pesados y arrastrados resonando por el pasillo, seguidos del familiar chasquido de la puerta de su apartamento al otro lado. Recuerda haber soltado el aire contenido solo tras asegurarse de que la luz roja de seguridad de la lámpara de la mesa permanecía encendida, zumbando como un faro solitario e incesante en la oscuridad. Tenía entonces 11 años, en la antesala de la adolescencia, pero se sentía agobiada por una tristeza que consideraba propia de personas mucho mayores. En el patio de la escuela, se retraía, no físicamente sino en su interior. Evitaba las miradas, nunca respondía a las preguntas espontáneamente y se mantenía apartada de la multitud a la hora del almuerzo, mordisqueando sin apetito su sándwich. Una vez, Clara le preguntó por qué no volvía a casa con ella. Le respondió que su padre prefería que llegara temprano para ayudar a preparar la cena. Clara replicó: «Qué raro, mi padre casi no entra en la cocina». Ella solo sonrió, un gesto automático en aquella época, la única habilidad que parecía haber conservado. En el interior de la casa, el aire se sentía denso, como si las paredes estuvieran apretando el aliento y el suelo murmurara secretos inaudibles. Papá charlaba sin cesar, pero sus palabras carecían de sustancia, el clima, los chismorreos triviales del vecindario, mi crecimiento físico, pero jamás nombraba a mamá, ni hacía alusión alguna al despacho sellado bajo llave. Había dejado de dirigirse a mí por mi nombre, sustituyéndolo por Pétala, oh mi niña, y en una ocasión, con un tono que helaba la sangre, querida, provocándome un vuelco en el estómago. Una noche me obsequió con una caja de música nueva, adornada con delicadas muñecas de porcelana y una melodía cristalina. La depositó sobre mí cómoda y proclamó: «Una jovencita necesita cosas bonitas». Le agradecí el gesto. Él sonrió y sin mediar invitación, se acomodó en el borde de mi cama. «¿Recuerdas cómo tu madre te cantaba canciones de cuna antes de dormir?», preguntó. Asentí. «Bien», prosiguió, «podría cantarte una esta noche si quieres». Observé la caja de música con sus delicadas figuras danzantes, y luego dirigí mi mirada hacia mi manta desgastada, con sus hilos deshilachados, que me recordaba los tiempos felices. Después contemplé el abismo que se había abierto entre nosotros, un vacío profundo e insondable, y susurré, con la voz cansada y ahogada por la tristeza: «Estoy muy cansada, papá». Él no insistió, limitándose a acariciarme la rodilla con un gesto de consuelo, antes de incorporarse lentamente y decir con suavidad: «Está bien, mi pequeña». Esa noche, movida por el miedo y la desesperación, coloqué una silla debajo del pomo de la puerta, sintiendo que era una barrera insignificante, pero la única protección que tenía a mi alcance. A pesar de todo, y con una precisión que la memoria preserva intacta, recuerdo que a las 2:47 de la madrugada, oí el pomo de la puerta girar una vez, 2 veces, seguido por un silencio tenso, roto por la voz suave de mi padre, que imploró, casi suplicando: «No dejes fuera a tu papá, eso no está bien». Permanecí inmóvil, en silencio, concentrando mi atención en el brillo tenue de la caja de música que descansaba a mi lado, y contando los remolinos en el yeso del techo, un intento inútil de distraerme. Cuando sus pasos se alejaron, me quedé despierta, observando cómo la luz del amanecer comenzaba a inundar la habitación. Al día siguiente me dirigí a la bibliotecaria y le pregunté si podía tomar prestado otro libro. Ella me sonrió comprensivamente y accedió. Entonces elegí Heidi. Aunque la historia no me apasionaba, la sola idea de que Heidi, mi hermana, tuviera una habitación privada con una puerta que se mantenía cerrada con llave por las noches me despertaba una curiosidad inmensa. Eso, de alguna manera, era suficiente para captar mi atención. Una semana después de que notara esta situación, el mecanismo de cierre de mi propia puerta dejó de funcionar. Lo descubrí una noche cuando, como solía hacer,
Intenté asegurarla para dormir, pero la cerradura no respondía. Solo sentí el giro inútil y ligero de la manija, sin la sensación firme y familiar del cierre. Abrí la puerta y volví a intentarlo. Nada. A la mañana siguiente, con la esperanza de una explicación, le pregunté a mi padre si había entrado en mi habitación. Él, sin desviar la mirada de su taza de café humeante, me respondió con un tono despreocupado: ¿por qué lo preguntas, cariño? Luego, tras un breve silencio, como si recordara algo importante, añadió: ah, sí, el pestillo está roto. Se limpió la boca con la servilleta y, como si de una sabia explicación se tratase, me dijo: los pestillos son peligrosos. Y si hay un incendio, no querrás quedar atrapada. Asentí con la cabeza, porque cualquier otra respuesta me parecía arriesgada y complicada de expresar. Esa noche, sintiéndome vulnerable, empujé con fuerza la cómoda contra la puerta, buscando una barrera de seguridad. La pesada madera raspó el suelo con lentitud y dificultad. Me dije a mí misma que el ruido serviría de advertencia, pero al despertar, la cómoda había sido inexplicablemente movida a un lado. El vetusto escritorio, ladeado sutilmente, se distanciaba unos centímetros del papel tapiz, descolorido por el tiempo, y un tenue aroma a tabaco rancio flotaba en el ambiente. Los días se difuminaron en mi memoria. Abandoné la lucha por discernir los pormenores de cada noche, todo se fundía en un todo borroso. Su voz áspera, la sensación de agobio en la vieja cama, el susurro de las sábanas ajenas. A veces susurraba con voz grave: eres mi buen chico, mi valiente y dulce hijo. Y mi mente, en un intento desesperado de evadir la realidad, huía al bosque que se extendía tras la casa, a la panadería de mi abuela, a la camioneta que se alejaba, con su mano alzada en un último adiós. Pero lo verdaderamente atroz no residía en el acto mismo, sino en la aparente cotidianidad de las mañanas, en la forma en que silbaba mientras preparaba tortitas, en el cuidado con que me alistaba la merienda para el colegio, como si nada hubiera ocurrido. Y luego el leve beso en mi frente, acompañado de un: eres mi mundo, chico. Yo anhelaba confiar en él, porque cuando la figura que debería protegerte se transforma en tu torturador, sigues buscando desesperadamente su cariño en cada gesto, incluso cuando esas mismas manos han demolido tu mundo. Una mañana, mientras me preparaba frente al espejo destrozado, me percaté de que la imagen que me devolvía la mirada era desconocida. Los ojos ahora desorbitados, la boca curvada hacia abajo, y los hombros comenzando a encorvarse como si anticiparan constantemente un nuevo castigo. Tomé el peine y lo estrellé contra la mesa con furia, hasta que quedó hecho añicos. Luego, sentado en el suelo con los pedazos rotos entre mis manos, murmuré con voz temblorosa: no soy tu hijo. No soy tu hijo. Pero la lámpara del jardín persistía brillando con intensidad, como si nadie se hubiera preocupado por apagarla. Algunas heridas, una vez abiertas, nunca sanan por completo, persisten latiendo en las sombras de la memoria. Intenté expresar mis sentimientos, pero la fría mirada que me dirigió desde el otro lado de la habitación fue más efectiva para silenciarme que cualquier palabra pronunciada. El día que ella regresó, el apartamento lucía impecable. Había invertido toda la semana en una limpieza minuciosa, revisando cada rincón con esmero, los espacios que ella siempre inspeccionaba, detrás de la cocina, bajo el radiador, en los bordes del fregadero, lugares predilectos para el polvo. Hasta había limpiado a vapor las cortinas, a pesar de quemarme los dedos 2 veces y de que se me escapó una lágrima cuando la tela se arrugó. Él, al ver mi esfuerzo, me preguntó con una sonrisa: ¿no crees que se dará cuenta de esas minucias? Pero yo sí me daba cuenta, y sabía que todo debía estar perfecto. Si el apartamento resplandecía, si mi ropa estaba inmaculada, si mi cabello estaba peinado con la misma meticulosidad con la que ella solía hacerlo, quizás, solo quizás, se percataría de algo. Tal vez, por fin, notaría que algo andaba mal, y quizás lo arreglaría. Ella llegó poco después del amanecer. El taxi se detuvo silenciosamente y yo, en un impulso, corrí hacia la puerta antes de que él pudiera impedírmelo. La figura de mi madre, reducida y lejana, emergió gradualmente, difuminada en un abrigo largo y oscuro,
su cuello ceñido por una bufanda enrollada con firmeza. Un torrente de emociones me asaltó, anhelaba correr hacia ella, desahogarme en llanto, romper en gritos, pero solo conseguí avanzar, titubeante, un paso inseguro tras otro. Mamá, susurré, la voz casi imperceptible. Ella extendió los brazos y me precipité a su encuentro. Su aroma, mezcla de libros viejos y el polvo de una habitación olvidada, me inundó. Su abrazo, sin embargo, carecía de la firmeza que guardaba en la memoria. Al separarme, busqué desesperadamente en sus ojos una pregunta, la pregunta que ansiaba escuchar: ¿estás bien? Pero solo dijo: vaya, cuánto has crecido. Después la escena se centró en la mesa: tostadas doradas, mermelada brillante, té humeante, servilletas impecables, meticulosamente plegadas en triángulos perfectos. Le dio un beso en la mejilla, le acercó la silla y pronunció: como si nunca te hubieras ido. Ella sonrió, se sentó, se alisó la falda y allí terminó todo. Ese día intenté en 3 ocasiones distintas hablar con Sara a solas, la primera, mientras ella desempaquetaba sus pertenencias, la segunda, cuando se encontraba doblando la ropa, y la tercera, tras ducharse, mientras se secaba las manos en el baño de invitados. En cada uno de esos intentos, Sara percibía la constante mirada de su padre, Daniel, quien la observaba desde el pasillo, erguido e imponente, apoyado en el marco de la puerta, casi como una sombra. Durante la cena, Ibli y su madre le preguntó por qué no se había quedado en su habitación durante la noche. Antes de que Sara pudiera articular una respuesta, Daniel la interrumpió con una risa socarrona: es que tiene miedo de estar sola, pobrecita. No puede dormir sin alguien cerca, se ha acostumbrado a mi compañía. La mirada de Ibli se encontró con la de Sara, reflejando un cansancio palpable, y con una sonrisa comprensiva, respondió: siempre ha sido una niña muy sensible. Sara no sabía que le dolía más, si el hecho de que su madre le creyera la explicación de Daniel o si, en lo más profundo de su ser, existía una parte que tal vez deseaba creerlo también. Esa noche Ibli se retiró a la habitación principal, situada al final del pasillo, quedando sola. En la habitación de Daniel, que ahora funcionaba como su improvisado refugio, Sara se sintió obligada a permanecer un rato. Mientras se acomodaba, olvidó quitarse los calcetines. Sus ojos vagaban por las grietas del techo, intentando inútilmente memorizar el compás de la respiración de su madre, que llegaba suave y constante a través de la pared. Sara anhelaba la falsa seguridad de creer que su madre ignoraba todo como el resto. Pero una sutil, apenas perceptible sospecha la atormentaba: ¿y si su madre simplemente había elegido el silencio? A la mañana siguiente Ibli preparó tostadas, untándolas con una generosa capa de mantequilla, un gesto familiar. Mientras cocinaba, tarareaba una melodía suave. Daniel, al pasar, le pellizcó la cintura juguetón, y ella respondió simulando enfado con una palmada y una risa. Sara se sentó a la mesa, esforzándose por disimular la inquietud que la embargaba. Con los ojos iluminados por una renovada esperanza, Ibli se giró hacia Sara y declaró con firmeza: creo que ahora todo se solucionará. Sara, sin embargo, se debatía internamente con un torbellino de preguntas no expresadas. ¿Sabes dónde paso las noches? ¿Escuchas el constante crujido del suelo al caer la noche? ¿Comprendes que nuestra hija se está desvaneciendo ante nuestros ojos? No obstante, la mirada severa de Daniel, una advertencia tácita, la obligaba a permanecer en silencio. Entonces, tras tomar un bocado de la tostada y tragar con dificultad, Sara respondió en un susurro apenas audible: sí, mamá. Días después, Ibli obsequió a Sara una cinta de tela. Con un tono nostálgico le dijo: encontré esto en mi antiguo costurero. Solía usarla para hacerte coletas cuando eras pequeña. La cinta amarillenta y descolorida, con los bordes deshilachados, evocaba un pasado lejano. Sara la aceptó con un gesto agradecido y se la enrolló alrededor de la muñeca, como una delicada pulsera. Esa noche, cuando la mano de Daniel se extendió en la oscuridad, Sara apretó los dedos contra la cinta, imaginando que era la mano de su madre, tirando suavemente de ella para rescatar a la niña que una vez fue.
Sara se preguntaba si Iblis se había dado cuenta de las sutiles insinuaciones, los inexplicables hematomas en su cuerpo, el comportamiento cada vez más callado, la puerta del baño siempre cerrada con llave, la forma en que se apartaba al ser tocada. Quizás Iblis había notado todo, tal vez había elegido ignorarlo o por el contrario, lo había percibido todo, pero había decidido que el silencio era su única vía de escape. En la tercera semana, Sara había abandonado sus intentos de comunicarse, de prever las preguntas de Iblis, de dejar pequeñas pistas, como una mancha de sangre en la ropa o una almohada fuera de lugar. La luz del porche permanecía encendida cada noche, pero ya no era para su madre, era un pequeño consuelo para Sara, una señal silenciosa de que Iblis aún estaba viva, aún respiraba, aunque fuera imperceptiblemente. Un día, Iblis llevó a Sara a la ciudad a comprar, un momento a solas, con la esperanza de crear una ocasión especial. Mientras caminaban hacia la tienda de ropa, él le tomó la mano y le dijo: «Tu padre ha sido un gran apoyo en los últimos meses. No sé qué habríamos hecho sin él». Sara, con el corazón encogido, formó una pequeña sonrisa. Esa noche, mientras fregaban los platos, Sara sintió un atisbo de esperanza. Evelyn le tendió un plato húmedo y al recibirlo, una oleada de emociones la inundó. Sus miradas se encontraron. Sara, con la voz temblorosa, alcanzó a decir: «Mamá», pero al instante vio a Daniel parado en el pasillo, con los brazos cruzados, su mirada acusadora y un silencio que resonaba con más fuerza que cualquier reproche. Entonces, sin decir nada, limpió el plato, lo guardó y preguntó: «¿Puedo terminar mi turno temprano?». La tía Clara asintió. Siempre había sido una niña obediente. Esa noche la tía Clara durmió sola. Ella no. Sucedió un jueves. Lo recordaba perfectamente, pues los jueves, la tía Clara horneaba pan, y ese día, la cocina olía a levadura fresca y especias cálidas. El aire, denso y cargado, emanaba un olor casi insoportable. Con 14 años ya no era una niña, pero tampoco una mujer, era un receptáculo repleto de secretos inconfesables, verdades que nadie parecía dispuesto a aceptar. Esa mañana, me desperté con un dolor intenso y punzante en la entrepierna. Las sábanas estaban manchadas, más abundantemente de lo habitual, con un patrón distinto al de mi menstruación, al que la tía Clara, en una conversación confidencial, había hecho una vaga referencia. Estas manchas eran espesas, oscuras, profundas. Sentía un latido sordo en los muslos y bajo la piel, emergían tenues marcas violáceas, como sombras grabadas. El tío George ya se había ido a su taller. No lloré, al menos no entonces. Doblé las sábanas meticulosamente como me había enseñado la tía Clara, las esquinas, los pliegues, y luego las lavé en la palangana, cuidando de que ella no se percatara. Las colgué junto a las suyas, simulando una completa normalidad. La sangre, expuesta al aire fresco de la mañana, se secó rápidamente. Esa tarde, con los tobillos cruzados y las manos entrelazadas con fuerza sobre mis rodillas, me senté en el borde de la encimera de la cocina. La tía Clara, con su voz suave y melancólica, cantaba mientras preparaba las manzanas para la tarta, y la melodía, lenta y repetitiva, me oprimía el pecho con una punzada de dolor. Observé el movimiento ágil y seguro de sus manos, las mismas manos que siempre habían sido gentiles y protectoras, las que me peinaban el cabello, abrochaban mi abrigo y me guiaban con mis deberes. Presintiendo que notaría algo, me atreví a hablar: «Tía Clara, creo que algo no está bien». Ella interrumpió su canto, deteniendo sus movimientos de inmediato y levantando la vista hacia mí. «¿Qué ocurre, cariño?», preguntó, dudando. Tras una breve vacilación, empujé la manga de mi camisa hacia arriba, revelando la marca circular y pequeña en mi antebrazo, un grito silencioso en mi piel. La boca de mi tía Clara se apretó casi imperceptiblemente, luego dejó el bol sobre la mesa. «¿Te has lastimado?», preguntó. Negué con la cabeza. Se irguió, se acercó a mí y se arrodilló a mi lado, sus ojos grises buscando los míos, cansados, mucho más viejos de lo que recordaba. Susurré sin pronunciar su nombre: «No es solo mi brazo». No era necesario que dijera nada más.
Con el tiempo los detalles precisos de sus palabras se desdibujaron en mi memoria, pero aún puedo evocar la escena completa. Primero cerró los ojos, soltó una larga y profunda exhalación, y después los abrió de nuevo pronunciando con firmeza: no vuelvas a mencionar eso. El silencio que inundó la habitación tras sus palabras era tan espeso y opresivo como la sangre misma. Esa noche el tío George llegó a casa más tarde de lo habitual. La tía Clara ya había dispuesto la mesa para la cena. Había 3 cubiertos, un indicio de que yo estaba presente. En el centro una fuente con carne asada humeante y 2 velas encendidas. Ella llevaba puesto su perfume. Sonrió cuando él le dio un beso en la mejilla. Comí sin prestar atención, sin disfrutar de ningún sabor. Después de la cena, le sirvió una copa de brandy, luego lavó los platos y, finalmente, se sentó a su lado en el sofá mientras él leía. Yo, en cambio, permanecí en el pasillo observándolos atentamente, y fue entonces cuando lo comprendí. Ella lo sabía. Era consciente, tal vez no desde el principio, quizá no desde la primera vez, pero ahora lo sabía, y había optado por guardar silencio. Al día siguiente en la escuela, me desmayé. La secretaria llamó a la tía Clara. Me acosté en la cama, temblando, escuchando el tic-tac incesante del reloj, esperando su llegada. Su rostro, cuando finalmente entró en la habitación, reflejaba una tensión palpable. Después de firmar el documento que la eximía de responsabilidad, me ayudó a ponerme el abrigo y me susurró: imaginemos que esto ha sido como un virus. Sentí un impulso irrefrenable de gritar, de tomar un bolígrafo y escribir la verdad en cada rincón de aquella oficina. Sin embargo, en lugar de eso, asentí con la cabeza, consciente de que la verdad solo es valiosa si hay alguien dispuesto a escucharla, a aceptarla, a sufrir junto a ti. La tía Clara no era esa persona. Esa noche el sangrado se hizo más intenso. Acurrucada sobre el colchón, con las rodillas pegadas al pecho, vi cómo nuevas manchas de sangre se extendían por las sábanas. Un pensamiento sombrío me invadió: si muriera allí, ¿reescribiría ella mi historia? ¿Revelaría finalmente la verdad o se limitaría a decir que yo era demasiado frágil, demasiado sensible para la crueldad del mundo? Pero la muerte no llegó. Me desperté con su mano suavemente acariciando mi cabello, su aliento cálido rozando mi rostro en la oscuridad de la habitación. «Nos diste un susto ayer, Lily», susurró. Permanecí en silencio sin responder. «Eres mi niña valiente», susurró mi madre con dulzura. 2 días después la sangre volvió a fluir, tiñendo mis sábanas. La señora Aernati, una anciana de la iglesia, apareció con una cazuela humeante. Mamá, con una sonrisa forzada, la recibió en la puerta, agradeciéndole con exagerado entusiasmo y explicando que solo estaba un poco cansada. La señora Aernati, frunciendo los labios, respondió con solemnidad: «La tendré en mis oraciones». Mi madre asintió, la conversación se cerró y el silencio se apoderó de la escena. Nadie preguntó, nadie miró con curiosidad, nadie se preocupó por mi nombre con genuina inquietud. A veces me pregunto qué habría sucedido si, a los 13 años, hubiese escapado de casa, descalza, buscando refugio en la casa del viejo Aernati, en la del pastor, o incluso en la escuela. Me habrían abierto sus puertas, habrían escuchado mi desesperada súplica, o simplemente habrían llamado a mi madre, condenándome a regresar a mi tortura silenciosa. Intenté años después escribir todo lo que viví, con cada horroroso detalle que pudiera recordar, pero no pude evitar romper y quemar las hojas, reduciéndolas a cenizas. Y es que al fin, cuando revelé la verdad, nadie reaccionó, ni siquiera se inmutaron, y ese silencio fue una herida mucho más profunda que cualquier agresión física. Cuando un niño, con su cuerpo joven, grita de dolor y el mundo se niega a escuchar, aprende a desaparecer. No me escapé como se suele hacer. En vez de eso me desvanecí un rasgo a la vez, hasta que nada de lo que fui quedó. No hubo un momento específico en el que mi infancia terminara, ninguna puerta se cerró, ni una gota de agua marcó el final. Fue un derrumbe lento y constante hasta que la persona que era se convirtió en una desconocida.
Todo empezó con el espejo. Primero evité mirarme en él y luego simplemente dejé de reconocerme. Veía el espectro de una niña que vagamente reconocía, con el mismo cabello castaño y la misma nariz salpicada de pecas que alguna vez tuve, pero sus ojos, aunque similares a los míos, nunca se conectaban con los míos. Ella, en un silencio perpetuo, dirigía su mirada hacia el suelo, tal como yo lo hacía ahora, desde el día en que dejé de cantar. Mi madre, con una sonrisa nostálgica, solía recordarme: cantabas más de lo que hablabas, Lily. Siempre tarareando canciones en la cocina, mientras te peinabas, incluso durante los exámenes. Reía y añadía: siempre había una melodía fluyendo a través de ti, niña. Pero un día me sorprendí cantando y de golpe me detuve. La casa se sentía demasiado silenciosa para la música, así que decidí silenciar mi voz para siempre. En la escuela me encogí, me volví menos visible. Mis calificaciones se mantuvieron, pero mi nombre parecía haberse desvanecido de la memoria de todos. Nadie notaba mi ausencia durante el almuerzo. Nadie preguntaba por qué siempre vestía mangas largas, incluso bajo el sofocante calor de la primavera. Incluso Sara, quien antes me trenzaba el cabello en el recreo, ya no me permitía sentarme con ella. Entendía su decisión, me había sumido en la tristeza y la soledad. En casa cumplía a la perfección con mis deberes, doblaba la ropa limpia meticulosamente, preparaba las comidas, mantenía la casa reluciente y guardaba mis secretos con una discreción aún mayor. Mi madre, ausente como una niebla constante, se movía por la casa sin realmente estar presente. Se dedicaba a las tareas domésticas, a sus oraciones y al ganchillo que siempre tenía en sus manos. Sus ojos rara vez se encontraban con los míos. Un día pasó por mi habitación y se detuvo en el umbral con la puerta entreabierta. Yo estaba sentada en el borde de la cama, aún vestida con el uniforme y los zapatos desatados, pero con la chaqueta puesta. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero las palabras no llegaron. Se limitó a darse la vuelta y a caminar de nuevo por el pasillo. Y la niña que aún vivía en mi interior se adentró un paso más en la oscuridad de la depresión. Después de aquel cambio, su comportamiento se transformó, se volvió más precavido, más silencioso y más estratégico. Ya no se presentaba en mi habitación tan seguido, pero no era necesario. Una simple mirada suya, la mano que permanecía sobre mi hombro un instante más de lo normal, un susurro en el oscuro trastero, eran suficientes. Ahora eres mía, ¿verdad? ¿Lo entiendes?, me había dicho. Asentí suavemente, como lo hacen los que han sido rotos, conformándome con las tinieblas. Un día sombrío tomé mi cuaderno de dibujo y arranqué página tras página, destruyendo todas las ilusiones que había dibujado: abrir mi propia panadería, viajar a lugares exóticos, lucir un sombrero llamativo. Todo eso se había acabado. Arrojé las hojas rotas a un cubo de basura metálico y oxidado que estaba detrás de la cafetería y les prendí fuego con una cerilla. El humo me hizo llorar, pero no salieron lágrimas de mis ojos. Esa niña alegre había desaparecido cuando cumplí 13 años. También cambié mi manera de caminar en aquella época, no fue algo intencionado, sino porque mis articulaciones me dolían demasiado cuando me movía como antes. Con creciente ansiedad, comencé a ajustar con fuerza el delantal y a seleccionar botas que me apretaban, una talla menor a la habitual. Buscaba esa incomodidad, cualquier dolor que me recordara mi solidez, mi anclaje a la realidad, mi presencia en este cuerpo. En ocasiones la idea de escribir una carta a mi hermano mayor, al encargado del turno de noche de la cafetería, o al sacerdote, me asaltaba, pero las palabras se desvanecían, reduciéndose a polvo antes de materializarse en el papel. ¿Qué podría comunicarles? Él hacía cosas inapropiadas cuando no había testigos. Ella aparentaba no ver los hematomas. Ni yo misma discernía la verdad. Una noche, durante la ajetreada hora de la cena, el dueño del establecimiento, desde el otro lado de la barra, me dirigió una mirada y comentó: te estás convirtiendo en un activo valioso, ¿sabes? Mi compañera de trabajo, Marie, limpió la barra con una expresión inescrutable.
Yo, abrumada por la vergüenza, balbuceé una disculpa. Me refugié en el baño, cerré la puerta con llave y susurré a mi reflejo: vete, olvídame si es preciso. No obtuve respuesta. Nunca volvió. Ese verano, los arándanos maduraron prematuramente. El sol, implacable, abrasaba el asfalto, levantando vapores que distorsionaban la imagen. Las delicadas puntas de las flores, antes vibrantes, se marchitaban y se volvían quebradizas en los parterres polvorientos. Marie, con su voz firme y cargada de resignación, proclamó que aquel era un año de decadencia. Y yo, absorta en mis propios pensamientos, repetí para mis adentros la palabra decadencia. Sí, esa era la palabra exacta, la que mejor describía mi estado interior, un deterioro silencioso y progresivo, como un ácido corrosivo que socavaba mi alma. Al cumplir 16 años, ya no reconocía mi propia caligrafía, se había encogido, transformándose en trazos angostos y temblorosos, un reflejo palpable de mi creciente miedo. Escribía menos frases, después ninguna, y finalmente solo dejaba el papel en blanco, un vacío absoluto. Una vez, durante la ausencia de Marie, que se encontraba de visita con su familia, descubrí uno de sus antiguos estuches de maquillaje, un pequeño compacto de un rojo intenso y audaz. Me senté frente al espejo con las manos temblorosas, y me apliqué un poco de labial. Mis labios repentinamente parecían estridentes, demasiado llamativos. Me lo limpié apresuradamente antes de su regreso. Esa misma noche Marie, la dueña del labial, me apartó un mechón de pelo de la oreja y me susurró, con una mezcla de ternura y frustración: estarías guapa si sonrieras, cariño. Y dejé de sonreír, abandonando para siempre ese gesto. Una mañana, envuelta en el gastado y descolorido cardigan de mi abuela, me senté en el porche trasero, observando el lento despertar del amanecer. El sol de la tarde pintaba de oro las copas de los árboles, extendiéndose después sobre el tejado de la casa y descendiendo finalmente por los escalones del porche. El mundo resplandecía en un dorado intenso, pero en mi interior no sentía nada, como si la belleza del entorno no pudiera penetrar mi vacío. Susurré mis anhelos a la brisa suave: si aún estás aquí, por favor, regresa. Pero la única respuesta fue el zumbido apagado y persistente del letrero de neón que parpadeaba sin cesar, clavado en la oscuridad. Y así la niña que yo era se desvaneció, no de golpe sino de manera lenta y gradual. Un hábito tras otro, una palabra no pronunciada, una canción que nunca se cantó, una carta que jamás se escribió, hasta que un día solo quedó su sombra, sirviendo café, limpiando mesas, respondiendo a un nombre que ya no sentía como propio. Abigail. No Abby, no querida, ni siquiera hija, simplemente alguien que había logrado sobrevivir. No se necesita sepultar a una niña bajo tierra para extinguirla, basta con dejar de reconocerla. No me llevé muchas cosas conmigo, solo el silencio que me enseñaron a cargar. El día en que cumplí 18 años, Marie trajo donas. Eran excesivamente dulces, como si hubiera olvidado cómo medir las cosas. Solo encendió una vela, en lugar de 18, una para cada año vivido. El anciano Hemlock, propietario de la mercería, me informó que no disponía de los clavos número 2 que necesitaba para mi proyecto. Le respondí con una sonrisa, tranquilizándolo, que no había problema, que encontraría una solución. Esa misma mañana, la abuela Elsie me entregó una brújula de latón, pequeña y con manchas de uso. Lamentablemente la aguja faltaba. Con manos temblorosas y manchadas por la edad, Elsie me colocó la cadena alrededor del cuello, sintiendo el contacto frío del metal contra mi piel y haciéndome retroceder un poco. Siempre llevarás nuestra dirección, me dijo con una voz áspera y apagada. Sentí un nudo en la garganta con el sabor peculiar del polvo y las monedas antiguas. No hubo ninguna celebración, ninguna reunión especial, ni siquiera un simple registro de este momento. Éramos solo nosotros tres, como siempre. Desayunamos en silencio con la brújula vacía descansando en la mesa y el sonido chirriante del molinete al intensificarse el viento. Todo esto había sido planeado semanas antes, una mochila vieja y desgastada,
escondida bajo unos ladrillos flojos en el interior de la chimenea. Hallé un cofre diminuto repleto de monedas y un mapa arrugado con una ruta trazada con tinta desvanecida que indicaba el sur, hacia la pensión de una prima lejana, un sitio que mi memoria infantil atesoraba de manera difusa. Residir en una comarca diferente implicaba una distancia considerable. Evité cualquier contacto previo a mi partida, dejando tras de mí un vacío, sin voltear la mirada atrás. Comprendí pronto que las despedidas, para ser sinceras, requieren un entendimiento compartido que en mi caso no existía. Mi huida ocurrió un lunes, día consagrado al estofado casero que mi padre siempre preparaba, la misma jornada en la que le había revelado mi cambio de imagen, lo cual me pareció un gesto apropiado. Aguardé a que la cena concluyera, luego, tras despejar y limpiar la mesa y las encimeras, me sumergí en el murmullo melodioso de la abuela Elsie, quien se mecía suavemente en su silla. Observé a mi padre absorto en la contemplación del exterior por un tiempo inusualmente prolongado. Finalmente solicité permiso fingiendo un dolor de cabeza. La abuela Elsie, con el ceño fruncido por la preocupación, me preguntó: ¿Estás bien, cariño? Asentí, excusándome con el cansancio. Ella esbozó una sonrisa amable, indicando que necesitaba descansar. No recibí un abrazo de despedida. Dado que no me siguió a mi habitación, esperé a que se hiciera visiblemente seguro salir por primera vez. A medianoche me preparé para marcharme. La casa se hallaba en silencio sepulcral, solo roto por el suave tic-tac del reloj de péndulo resonando en el pasillo y el susurro del viento que acariciaba los aleros. Retiré el ladrillo suelto de la pared, tomé la mochila que había escondido, me puse ropa oscura que me permitiera camuflarme y me cubrí la cabeza con un gorro grueso. Descendí las escaleras con sigilo como una sombra, grabándome en la memoria cada crujido, cada paso, sintiendo cada uno como un grito silencioso en mi interior. Al llegar a la puerta trasera, me detuve un instante presa de la duda. El foco brillaba intensamente. Por supuesto, siempre estaba encendido. Salí al exterior con la mochila colgada sobre el hombro y al pasar, mi mano rozó la pintura descascarada del marco de la puerta. La luz me iluminó por un instante. Era la misma bombilla que mi padre cambiaba religiosamente cada mes, casi por costumbre. Extendí el brazo, desenrosqué la bombilla y sumí todo en una oscuridad completa. El camino era de tierra, resbaladizo por el rocío de la noche. La luna, oculta en gran parte por las nubes, emitía una tenue franja de luz. No corrí. Con la serenidad resuelta de quien ha ensayado esa fuga una y otra vez en su mente, me aproximé al límite de la propiedad antes de que el sol asomara. Con manos temblorosas, adquirí un billete de tren cuyo destino no importaba, solo que me alejara de él. En el vagón, me acomodé de espaldas a la dirección del movimiento, observando cómo los campos se extendían y la ciudad se reducía a la distancia. No derramé lágrimas ni sentí alegría, simplemente me senté y respiré. Respiré profunda y conscientemente por primera vez sola. El viaje hasta la pensión se prolongó todo un día. Mi prima Maeve, con una frialdad aún mayor de la que recordaba, me recibió. Sus ojos eran duros, su boca una línea severa. No me cuestionó al verme aparecer en la puerta, exhausta y con una mochila deshilachada. Simplemente dijo: entra, hay un colchón en el desván. Y eso fue todo. Sin bienvenidas, sin juicios, solo una puerta que se abrió y un espacio con mantas desgastadas. La primera noche la vigilia me impidió dormir. Permanecí inmóvil, con la mirada clavada en las vigas, esperando pasos que nunca se materializaron. En ese momento creo que comprendí la magnitud de mi partida. No solo huía de mi hogar, sino que también estaba dejando atrás a la persona que solía ser, la que se disculpaba constantemente, la que se achicaba ante cualquier palabra áspera, la que buscaba afecto en lugares dañinos. Me sumergí en el huerto atendiendo los manzanos, cortando ramas, elaborando sidra con las manzanas caídas y leyendo novelas que antes jamás habría considerado. Aunque mis heridas físicas sanaron con el tiempo, recuperar mi voz fue una tarea más difícil.
Primero comencé a hablar en susurros a los animales del huerto, luego con cautela, a Clara y finalmente a mi propio reflejo en el espejo. Clara nunca demostró externamente ninguna tristeza, pero una tarde, mientras clasificábamos manzanas en el granero, dijo en voz baja: «No necesitas contarme nada». Asentí en señal de acuerdo, y ella continuó: «Si alguna vez lo deseas, creeré cada palabra que digas». Observé sus manos curtidas por el tiempo, fuertes y llenas de una calma reconfortante, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití sumergirme en la sensación de seguridad. Una fría mañana, recibí un sobre. Carecía de remitente, solo mi nombre escrito con la inconfundible letra de mi padre. No abrí el sobre. En cambio, lo arrojé a las llamas del horno de prensa de sidra. Algunas verdades son venenosas para ser recordadas, algunas mentiras no merecen ser validadas. Permanecí con Clara durante 2 años, ahorrando con disciplina, asistiendo a clases nocturnas y asegurándome un empleo en la farmacia del pueblo, clasificando tinturas y moliendo hierbas, un trabajo metódico y silencioso. Con el tiempo y con un esfuerzo constante reconstruí mi vida. Jamás sería del todo invulnerable, nunca volvería a ser la persona que alguna vez fui, pero era libre y a veces la libertad es suficiente, a veces lo es todo. Tras cerrar las puertas al pasado, el mundo siguió girando ajeno a mis cambios, pero yo había evolucionado, y quizás esa transformación interna era lo crucial. La carta, breve pero intensa, se extendía por 3 páginas, escritas con tinta gris desvaída sobre el papel amarillento y barato que se encuentra en las estanterías de las tiendas de descuento. La redacté aproximadamente un mes después de mudarme con Clara, ya entrada la noche, cuando el silencio, en lugar de oprimir, se sentía reparador. La brisa nocturna acariciaba con el aroma de manzanas machacadas y hojas húmedas. Me senté en el escritorio de Clara, con la lámpara proyectando una luz intensa, y permití que las palabras fluyeran sin que mi mente las analizara por completo. «Querida madre», inicié. «No escribo con la intención de causarte dolor». Hice una pausa, dejando que la tinta se secara un poco, y continué. «No busco venganza ni excusas. Mi único anhelo es que entiendas lo ocurrido, lo que permitiste que sucediera, para que yo pueda dejar de revivirlo en mi interior». Omití por completo su nombre. No fue necesario decirlo. Relaté con minuciosidad las noches, el crujido lento de la puerta de la habitación, el calor asfixiante del aliento rozando mi piel, la huella en la cama a mi lado. Reconstruí las mañanas. Los desayunos enmudecidos, las evidencias palpables, la luz del balcón persistiendo como una mentira. Describí su connivencia, el silencio que me asfixiaba más que cualquier contacto físico. Concluí sencillamente: aún siento amor, pero me vi forzada a marcharme para vivir de verdad. Firmé como Meredith, doblegué la carta alisándola cuidadosamente y la introduje en un sobre sin cerrar. Durante semanas la guardé en el bolsillo de mi abrigo, palpando su borde una y otra vez ante la duda, pensando en que quizá mañana, tal vez cuando reuniera más valor, o tal vez cuando ella se pusiera en contacto, pero eso nunca ocurrió. Visualicé las posibles reacciones al recibir la carta: lloraría, lo negaría rotundamente, me acusaría de haber malinterpretado lo sucedido, o aún más terrible, optaría por el silencio. Una tarde, Clara me encontró sentado bajo el manzano, con la carta en las manos. No preguntó nada, simplemente se sentó a mi lado, se acurrucó contra mi pecho y observó en silencio. Ciertas palabras estaban destinadas a permanecer escritas, a no ser confiadas al azar del correo. Asentí porque en ese momento ya había llegado a esa misma conclusión. Entonces guardé la carta, primero en el bolsillo, luego en un cajón, y finalmente en una caja. Era una representación tangible de una verdad finalmente reconocida, aunque solo fuera por mí. De una pequeña lata a una caja de cartón, la transporté conmigo a lo largo de los años, cada vez que abandonaba la casa de Eliza. La llevé conmigo a cada apartamento estrecho, a cada sofá temporalmente prestado, a cada existencia que intenté construir después de que la primera se derrumbara. Con el tiempo pasó de ser una expresión cruda de dolor a un simple recuerdo,
una prueba sólida de que en el pasado, tuve la valentía de expresar mi sufrimiento. A veces tomaba la carta solo para sentir la textura del papel, con el único propósito de revivir el recuerdo de la niña que la había escrito. No la niña que había sido víctima del sufrimiento, sino la que había elegido deliberadamente expresarse, la que había preferido un bolígrafo a una fuerza destructiva, la que se había aferrado con tenacidad a la esperanza de sanar. Décadas después, a los 42 años, recién viuda, sin hijos y viviendo sola en un apartamento tranquilo, lo encontré nuevamente mientras organizaba mis pertenencias. Trabajaba en la sociedad histórica local y acumulaba una colección desmesurada de tazas de café. Abrí el sobre y el papel, ahora de un amarillo aún más intenso, revelaba una tinta desvanecida, aunque su peso emocional permanecía intacto. Sin derramar una lágrima, recité en voz alta con suavidad, dirigiéndome a la nada. Querido padre, mi voz tembló levemente en esa línea, tú permitiste sus actos. Aún así, me abstuve de enviarla. Sin embargo, en esta ocasión, la quemé observando cómo las llamas engullían cada una de las palabras escritas, viendo el humo ascender, semejante a un último aliento, no porque el sentimiento que las originó se hubiese desvanecido, sino porque la imperiosa necesidad de expresarlo había desaparecido. Ya había aceptado la verdad, había logrado superarla. Años después visité su tumba. Eleisa había muerto. Viajé solo. La lápida era modesta, tan solo su nombre, sin inscripciones ni fechas más allá de lo indispensable. Me senté junto a ella, mis rodillas en contacto con la hierba, y murmullé, en el pasado te escribí un mensaje. Anhelaba que lo leyeras, pero ese anhelo se ha atenuado. Luego deposité una hoja de papel en blanco doblada sobre la tumba, pues a veces el silencio recupera su poder. Nunca compartí el texto de la carta con nadie, aunque cada palabra permanece grabada en mi memoria, no porque me salvara de algo, sino porque su escritura fue el primer acto que hice únicamente para mí, sin testigos, sin permiso, simplemente una joven sola en la oscuridad, descubriendo finalmente quién era. La carta nunca salió físicamente de mis manos, pero la verdad que contenía sí lo hizo. Y tras esa liberación, experimenté un cambio profundo e irreversible. No tenía planes de quedarme, solo buscaba un lugar seguro para recomponerme. Sin embargo, a veces la curación empieza en los lugares más inesperados. Llegué a Avonwood por azar, sin ninguna estrategia premeditada ni buscando un nuevo comienzo. Estaba completamente exhausta, tan exhausta que me sentí impulsada a tomar un camino que hasta entonces desconocía, tan fatigada que no me importó detenerme cuando el motor del coche se detuvo frente a una casa. La vivienda, con una valla en ruinas y un cartel de "se vende" prominentemente exhibido en la ventana, era el lugar perfecto para el cese. Eso ocurrió hace 12 años y desde entonces nunca me fui. La casa era modesta, con solo 2 habitaciones, pisos ligeramente hundidos y un porche que se inclinaba con cierta inseguridad en el centro, como si ocultara algún misterio. Sin embargo, las ventanas orientadas al este permitían que la luz del sol penetrara cada mañana, como si fuera miel tibia. Podía vivir con eso. Al principio, los vecinos evitaban acercarse directamente. En lugar de eso, se limitaban a saludar desde lejos, dejando bolsas llenas de melocotones o calabacines en el rellano. A veces aparecía una cazuela cubierta con papel de aluminio, sin ninguna identificación. Yo, por mi parte, evitaba preguntar, evitar agradecer, simplemente devolvía la cazuela limpia y en silencio. Eso era suficiente. Eso era todo. Los domingos me tumbaba plácidamente en el porche con una taza de té humeante, a veces con el delicado aroma de la lavanda, otras veces con la frescura de la menta, y siempre en un silencio contemplativo. Desde allí observaba a los niños pequeños, sus risas resonando mientras montaban en bicicleta por el polvoriento camino de grava. También miraba a los ancianos, reunidos en la pequeña tienda, intercambiando historias que ya habían contado incontables veces, pero que aún disfrutaban compartir. Observaba la vida cotidiana desarrollarse sin prisas, en un ritmo lento y amable, y en ese ambiente, la soledad desaparecía,
ya no me sentía un extraño. Había dejado atrás los fantasmas del pasado, pero tampoco estaba completamente anclado en el presente, sino que flotaba, observando. Entonces mi mirada se desvió hacia el recuerdo de Willow, una niña de unos 7 años, que un día apareció frente a la entrada de mi garaje, cubierta de hierbas y malezas. Descalza, con pequeñas manchas de tierra en las mejillas, y su cabello castaño desordenado sujeto con un trozo de cuerda. ¿Vives aquí solo?, preguntó con curiosidad. Asentí lentamente con la cabeza, aturdido. Entonces eres como un abuelo, continuó con una inocencia que me desarmó. Dudé sorprendido antes de responder, no oficialmente creo. Ella pareció considerar mis palabras por un momento, luego se encogió de hombros con despreocupación infantil. Bueno, puedes ser mi abuelo si quieres. Y así, sin más preámbulos ni formalidades, gané una nieta. Todos los domingos Willow llegaba puntual. A veces en su mano sostenía con orgullo un dibujo recién hecho o exhibía una colección de piedras brillantes que relucían bajo el sol. Otras veces solo se presentaba con su presencia silenciosa, acompañada de una amplia sonrisa que dejaba entrever sus característicos dientes separados. Juntos construíamos fuertes elaborados con ramas caídas, manchábamos la vieja valla con pinturas hechas de barro, y nos sentábamos a contemplar la puesta de sol, asombrados por el despliegue de colores que se extendía sobre el horizonte como una majestuosa obra de arte. Willow nunca hurgó en mi pasado, ni me cuestionó el porqué del temblor de mis manos cuando algo necesitaba ser sostenido con firmeza. Ni siquiera se inmutaba cuando, en medio de una conversación, mi mente se ausentaba por completo, perdiéndose en sus propios laberintos. Simplemente se sentaba a mi lado, como si aquella situación fuera la más natural del mundo. Una tarde el padre de Willow apareció. Me preparé para lo peor, una mirada de sospecha, tal vez una advertencia severa. Pero en lugar de eso me sorprendió con una frase casual: siempre está hablando de ti, ¿sabías? Acto seguido me tendió una pequeña bolsa llena de galletas recién horneadas. Receta de mi padre. Willow insistió en que las trajera, explicó. Acepté la bolsa aún caliente, asintiendo con la cabeza en señal de agradecimiento. Una sensación en mi interior, como algo que había estado petrificado por años, comenzó a deshacerse. Ya en primavera, sin que me percatara, me había fusionado con la comunidad de este pequeño pueblo. Las personas me recibían con afectuosas sonrisas, se interesaban por cómo iba mi casa y, en los días lluviosos, me dejaban pan recién hecho en la puerta. Nadie me atosigaba con preguntas sobre mi pasado. Nadie me obligaba a relatar mi historia. Simplemente me habían hecho un lugar. La escuela de Willow organizó una exposición de arte de los estudiantes en mayo y ella me invitó. «Quiero que veas mi pintura», me dijo. No había puesto un pie en una escuela desde que dejé la mía a los 17 años, pero fui. El auditorio olía a pintura de dedos y cera para pisos. Su voz, al principio temblorosa, se afirmó al explicar su obra, un sol naciente sobre un campo de flores silvestres. Al finalizar, me dirigió una fugaz mirada, pero la vi y aplaudí con todas mis fuerzas. Más tarde, después de que la profesora, con una sonrisa cálida en el rostro, dijera: «Debe estar muy orgulloso». Sentí una mezcla de sorpresa y un extraño orgullo en mi interior. Estaba a punto de responder, de aclarar la situación, de decir: «En realidad, no soy su abuelo». Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Era cierto, lo era. Y en ese mismo instante sentí un inmenso orgullo por ella, por Willow, por mis logros, y por estar allí, en ese preciso momento. Después de que las luces de la ciudad se apagaran, me senté en el columpio del porche, sumido en mis pensamientos. El café se había enfriado, pero la luna, grande y brillante, iluminaba el cielo nocturno. Por primera vez, apagué la luz del porche. Ya no la necesitaba, no para protegerme ni para advertir a nadie, ni para proclamar al mundo que seguía aquí, porque ya no solo estaba esperando, sino viviendo de verdad. A la mañana siguiente Willow apareció con una cartulina doblada en sus pequeñas manos.
Al abrirla, descubrí un dibujo entrañable, dos figuras, tomadas de la mano bajo un arco iris, una con un bastón y la otra con trenzas largas y doradas. Encima, con letras infantiles, se leía: el abuelo y yo amigos para siempre. Sostuve el dibujo en mi regazo, sintiendo la calidez de su significado, durante un largo rato. Luego, con cuidado, lo pegué en la pared, un tesoro para siempre. Aún hoy a veces me asusto ante la intensidad de mis sentimientos. Todavía me despierto con el corazón latiendo con fuerza, y aún me sorprendo, absorta, observando las sombras por un largo rato. Pero ahora también sonrío, planto semillas y silbo de nuevo, aunque no a pleno pulmón ni todos los días, sino lo suficiente. El columpio del porche sigue crujiendo, las campanillas de viento continúan cantando, el cielo se despliega en colores cada mañana y yo también me expando con él. Lentamente llegué hasta aquí buscando la soledad, pero la vida tenía otros planes. Me reconstruyó en silencio poco a poco hasta que recordé cómo conectar. La vi sentada con las piernas cruzadas en la hierba, ofreciéndome un diente de león, y lo entendí. Desde el instante en que posé mis ojos en ella, una sensación intensa me invadió: ella no debería estar allí. Solo había ido al centro comunitario a donar algunos abrigos viejos, una pequeña contribución a su campaña de otoño. No tenía intención de quedarme, pero el lugar irradiaba una cálida y acogedora sensación. En medio de un círculo de sillas dispuestas para crear un ambiente íntimo, el pequeño Leo tiraba de mi abrigo con los ojos suplicantes, implorando: quédate, abuela, solo un ratito. Finalmente accedí. El lugar se presentaba como un foro de iguales, un refugio para hombres que atravesaban momentos de cambio y desafío. Sin embargo, era más que eso, un santuario para aquellos agobiados por vivencias personales que raramente se compartían durante una charla casual, o se confesaban en templos religiosos. Éramos 10 aquella noche, una diversidad de edades y personalidades, algunos extrovertidos, otros tímidos. Me situé en un asiento cerca de la parte trasera, procurando estar cerca de la salida. Fue entonces cuando lo vi: Ethan, de unos 16 o 17 años. Vestía una chaqueta de cuero desgastada, notablemente grande para su complexión, y se movía con evidente nerviosismo. Al principio permaneció en silencio con la mirada fija en el suelo, sus ojos saltando ante cada tos o pequeño ruido. Reconocí esa mirada, ese silencio precavido, esas manos apretadas con fuerza sobre sus rodillas, como si soltarlas significara la destrucción de su mundo. Los presentes iniciaron la reunión compartiendo relatos sobre compañeros, hermanos y mentores que habían fallecido. Yo, mientras tanto, escuchaba atentamente y asentía con la cabeza en señal de comprensión, pero me mantenía callado como siempre. Incluso ahora, después de tantos años, aún sopesaba cada palabra con sumo cuidado antes de pronunciarla. En ese momento Izanka casi imperceptiblemente carraspeó, su voz apenas audible en medio del bullicio. No levantó la vista mientras hablaba, y sus palabras revelaron una confesión: entraba después de que mi padre se fuera a trabajar. Esa única frase, compuesta por 9 palabras, fue suficiente para paralizarme por completo. La sala se sumió en un profundo silencio, pero nadie lo interrumpió ni le exigió que continuara. No derramó lágrimas, no tembló, pero su voz se quebró al pronunciar la última palabra: trabajo. Acto seguido, alzó la mirada directamente hacia mí, y al instante reconocí la intensidad en sus ojos. Eran mis propios ojos, los de hace 50 años, grandes y asombrados, agotados por haber visto y sabido demasiado. Sentí un deseo irrefrenable de huir, no para alejarme de él, sino para acercarme, tomar su mano y susurrarle las palabras que nadie me había dicho jamás: te escucho, te entiendo. Pero, una vez más, me quedé en silencio. Mientras esperaba, soportando la presencia de otros 2 hombres y un relato de recuperación que me pareció superficial y carente de sinceridad, finalmente abrí la boca y, con la voz un poco temblorosa, me presenté: me llamo Ibli. Algunas personas giraron la cabeza para mirarme, otras asintieron con la cabeza en señal de comprensión, pero Ian permaneció inmóvil, como si ya supiera lo que iba a decir.
Acto seguido confesé, me fui de casa a los 15 años. Añadí con la voz entrecortada, mi madre se había ido, pero mi padrastro no. El ambiente en la sala sufrió un cambio perceptible. Sin entrar en detalles ni mencionar nombres, dije lo suficiente para que Ethan entendiera que no estaba solo en su dolor, y para que los demás comprendieran que el silencio no siempre implica ausencia. Hablé durante 7 largos minutos, o al menos eso me dijo Leo después. 7 minutos, Nana. Por fin has hablado. Quería explicarle que siempre había usado mi voz, aunque no en voz alta. Después del foro, Ethan se quedó parado cerca de la puerta. Me acerqué a él lentamente con cautela. Te veo, le dije mirándolo fijamente. Él levantó la mirada, conectando sus ojos con los míos una vez más, y no apartó la vista. ¿Me crees?, preguntó con la voz llena de esperanza. No respondí verbalmente. Apoyé ambas manos sobre sus hombros y afirmé con un movimiento de cabeza. A la semana siguiente regresó no a mi casa, sino al pequeño jardín comunitario ubicado junto al centro. Allí se sentó en la tierra, absorto en arrancar las malas hierbas, tan silencioso y ligero como la brisa matutina. Le ofrecí un par de guantes de jardinería, pero los rechazó. Entonces trabajamos juntos en silencio como dos viejos compañeros, cada uno concentrado en su tarea. A la semana siguiente me obsequió con una taza de café humeante. Cuando llegó la primavera, habíamos cultivado una hermosa hilera de lirios florecientes. Ella no regresó a la casa de sus padres. No justificó sus decisiones, pero una suave risita escapó de sus labios, como la delicada lluvia que acaricia un tejado, transformándose gradualmente en una carcajada cálida y llena de la renovada fortaleza que había encontrado. Todavía la veo de vez en cuando pasando por mi porche y saludándome con una sonrisa. A veces se detiene un momento. Una vez me preguntó con curiosidad, ¿el pasado realmente desaparece? Simplemente negué con la cabeza. No, pero tu control sobre él disminuye. Ella asintió pensativa y susurró, eso espero. Intuyo que no fue consciente del profundo efecto que provocó, de cómo su sola presencia resucitó la imagen del niño que oculté en mi interior. No fue por temor, sino por una necesidad vital de sobrevivir. Nunca fui padre, pero si lo hubiera sido, lo visualizo idéntico a Daniel, con la misma mirada firme e inquebrantable, la serenidad en su porte y esa voz suave que aguardaba el silencio del mundo antes de pronunciarse. Me recordaba al joven que fui, pero sobre todo, al hombre en que me esforcé en convertirme. Siempre fui capaz de cargar con peso, fardos, cestas de ropa sucia, incluso mascotas exhaustas que dormían en mi regazo. Sin embargo, la carga interna que soportaba era informe, sin asideros que simplificaran su manejo. Al cumplir 20 años partí con poco equipaje, una chaqueta desgastada y el silencio. Me acompañó durante los trayectos en autobús, se acurrucó junto a mí en refugios improvisados, me brindó su apoyo incondicional en las entrevistas de trabajo y me detuvo sutilmente cuando la situación me sobrepasaba. Ese silencio que compartíamos no era un vacío, estaba colmado de nombres que nunca se pronunciaron, preguntas que quedaron sin respuesta y asuntos pendientes. La gente suele imaginar la sanación como un destino final, un momento en que te despiertas con una claridad radiante y exclamas de llegado, estoy completo, pero la curación no funciona así. Es más como entrar en un supermercado y ver a un hombre con las manos similares a las de un verdugo y retroceder, o escuchar la risa de un joven que me recuerda a mí mismo y sentir una punzada en el corazón, o abrir una caja antigua y encontrar un recuerdo, una nota o una fotografía, algo que creías haber olvidado por completo. Y de repente vuelves a sentir toda la carga del pasado. A pesar de no ser responsable, cargué con la humillación, aun cuando callé para proteger las fantasías ajenas, una vergüenza que punzaba como un cuchillo, no la más pesada, pero sí la más dolorosa. Además soporté la culpa, esa que nos atormenta cuando nos cuestionan, porque no hablaste, como si no lo hubiese intentado, como si un niño pudiera articular lo que hasta las adultas luchan por expresar. Carga también fue la añoranza, no por lo que tuve, sino por lo que debió ser, padres que me amaran y me respaldaran,
una infancia plena en vez de llena de secretos, una añoranza persistente que me acompañaba, me conocía a la perfección, pero que también me dotó de fortaleza, no la bravucona, sino una resiliencia silenciosa que me obligaba a tender la cama cada mañana, a ir a trabajar, a soltar la perilla de la puerta cuando mi instinto me pedía regresar. Aprendí a cultivar la esperanza incluso en situaciones desesperadas, como si la tierra fuera estéril y difícil de trabajar. También aprendí a peinar con delicadeza el cabello de un niño, tratando cada mechón con suavidad. Me enseñé a afirmar mi presencia diciendo, estoy aquí, y no necesito dar explicaciones ni justificaciones. En mi camino siempre llevé conmigo los nombres de Amelia, Beatriz y Clara, mujeres que existieron antes que yo y que me conocieron en una época en la que aún no me conocía a mí misma. Ellas no me exigieron una verdad completa, sino que me brindaron un espacio seguro donde la verdad pudiera revelarse a su propio ritmo. Además, en mi viaje siempre estuve acompañada por el niño que fui, a veces con menos paciencia de la que me hubiera gustado, pero con una devoción inquebrantable. Ese niño, un poco lastimado por las experiencias, aún camina a mi lado, cantando suavemente. Es la parte de mí que nunca se rindió, ni siquiera en los momentos en que yo anhelaba poder hacerlo. Años después de su muerte y mientras ordenaba objetos antiguos, Clara encontró una vieja caja cubierta de polvo, que no recordaba haber visto desde su niñez. Dentro de ella descubrió un medallón empañado, una violeta prensada entre las páginas de un libro, un guante solitario y una fotografía ya descolorida por el tiempo. La fotografía, que databa de cuando ella tenía 16 años, la mostraba con nitidez, posando con cierta incomodidad en un uniforme escolar, sus ojos reflejando una madurez que superaba su edad. Contemplando la imagen de la joven, murmuró para sí misma, casi en un susurro, nosotros persistimos. El dolor que cargamos no se desvanece, se asienta, se transforma, influye en nuestros gestos, en nuestra forma de expresarnos, en la vacilación que precede a nuestras acciones. Pero no nos define por completo. Mi sobrina Maya me preguntó una vez por qué siempre me peino de la misma forma. Le expliqué que me calmaba. Lo que no le revelé fue: así llevo tu recuerdo, abuela Elena. Incluso ahora, transcurrido tanto tiempo desde tu silencio, desde tu ausencia, no albergo rencor hacia ti. No deseo tu retorno. Te llevo conmigo no con amargura, sino con entendimiento. Tú también sufriste, aunque de manera diferente. Algunas cargas no están destinadas a ser soportadas por nosotros, pero las cargamos hasta que encontramos la manera de liberarnos de ellas sin vergüenza. Decidimos aferrarnos a ciertas cargas, no porque nos falte la fuerza para soltarlas, sino porque son testigos de la distancia que hemos recorrido. El dolor ya no me ahoga como antes, ahora camina a mi lado y a veces incluso se aparta. Esa linterna de jardín no es solo una costumbre, sino un símbolo de mi capacidad de resistencia. Era la última semana de octubre, una noche en la que la lluvia se negaba a caer, pero su presencia húmeda impregnaba el aire con un frío penetrante. Mi casa, como las demás de la calle, tenía las ventanas herméticamente cerradas, pero la linterna de jardín permanecía encendida, fiel a su costumbre. Dentro de la casa, la sala respiraba paz. La comunicación era escasa, innecesaria. Maya estaba sentada en la alfombra apoyada en el sofá, con las piernas extendidas hacia la pequeña chimenea. Samuel, el bibliotecario, servía té de manzanilla en delicadas tazas de porcelana. El padre Michael, apoyado contra la estantería, asentía suavemente con la cabeza, sumido en una silenciosa contemplación. En el pasillo, dos de los gemelos Johnson, visiblemente nerviosos y con sus abrigos puestos, dudaban sobre si entrar o irse. En el extremo del sofá, sentada y envuelta en su pesado abrigo con gotas de lluvia brillando en sus hombros, estaba Beatriz, de 70 años, en silencio. La reunión semanal, que había comenzado meses atrás sin una agenda ni propósito estratégico, simplemente como un espacio para la calma y la reflexión, se había convertido en un punto de encuentro. Todo empezó cuando Maya propuso su club de lectura. Luego, la petición de un vecino de encender una vela por su esposa enferma se convirtió en un ritual.
Ahora cada martes la gente llegaba, a veces 2, a veces 10, siempre en silencio buscando un refugio en una habitación tenue. Esa noche, después de mi llegada, Maya rompió el silencio, dirigiéndose a su taza con una sonrisa. «¿Me han aceptado?» «¿Dónde?», pregunté. «En la Universidad de Oxford, para estudiar literatura inglesa, con una beca completa. Me voy en septiembre». Samuel, a su lado, dejó escapar un suave suspiro. Después de que todos expresaron sus felicitaciones en murmullos, Maya me observó, sus ojos brillando con una emoción palpable. «Tú fuiste quien escribió esa carta de recomendación, ¿verdad? ¿Te acuerdas?», preguntó. Asentí con la cabeza, recordando vívidamente el momento. «Claro que me acuerdo», respondí. Maya continuó, su voz llena de gratitud. «No solo la escribiste, sino que hiciste que creyeran en mí». Sonreí, sintiendo la calidez de sus palabras, sin responder. A veces ciertos instantes no requieren palabras, solo la conexión humana. Me levanté dejando el grupo y me dirigí a la cocina. Llené la tetera con agua fresca. Al pasar junto a la ventana, mi mirada se dirigió hacia el exterior. La linterna del jardín, con su brillo suave y constante, iluminaba la oscuridad. La lluvia, acumulándose en brillantes gotas, adornaba la valla. Desde la calidez del interior, el mundo afuera parecía amable y acogedor. Pensé en la abuela Elena y su costumbre de dejar siempre una luz encendida, aunque nadie vaya a volver a casa, solía decir. Antes, esa frase me parecía un deseo silencioso en un espacio vacío. Ahora, se me antojaba una invitación, una puerta entreabierta. Regresé con la tetera humeante y, mientras empezaba a servir el té, Eleanor habló. Su voz, que normalmente resonaba con entusiasmo, sonaba apagada, casi tímida, mientras murmuraba, sin alzar la vista: «Tu ventana». Esa noche el faro fue la única luz visible. Eleanor estuvo a punto de dejar caer la tetera. Un silencio profundo y absoluto se instaló en el lugar, como si el aire mismo se hubiera detenido. Todos permanecieron inmóviles, incluso Leo, el perro anciano. Eleanor no necesitaba decir más, sus palabras revelaban la inmensa presión, la desesperación que crecía y la decisión consciente de no seguir adelante, de no desvanecerse en la nada. Esa única luz del faro proclamaba: «No estás sola». Guardé silencio, sin ofrecer consuelo superficial ni una compasión asfixiante. En su lugar, me acerqué, le serví té y la observé por un instante más prolongado de lo habitual. Eso fue suficiente. Ella asintió levemente, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Afuera el viento rugía y la lluvia azotaba el vidrio con furia, pero el faro, con su luz cálida y persistente, permanecía inamovible. Antes creía que dejar la luz encendida era un gesto para alguien más, mi madre, mi padre, o incluso una versión futura e idealizada de mí que quizás regresaría. Pero ahora la perspectiva ha cambiado. Ya no es una promesa de espera, sino una declaración. Este lugar, este hogar, este corazón está abierto. Abierto a los que sufren, a los exhaustos, a los perdidos, a quienes no tienen a dónde ir. Esa misma noche Leo me entregó un papel doblado. Dentro había un dibujo de la ventana de mi salón con la luz ámbar iluminando el suelo. 3 figuras se reunían alrededor de la chimenea. Debajo, con letra infantil, escribió: «La esperanza no grita, brilla». Tras la partida del último invitado, me quedé largo rato en la puerta, observando sus siluetas desvanecerse en la oscuridad. Eleanor se alejaba con una renovada determinación, pasos lentos pero seguros. No apagué la lámpara. No esa noche ni nunca más. En algún lugar, alguien, ya sea conduciendo un vehículo, caminando a pie o simplemente de pie al borde de algo indescriptiblemente aterrador, experimentará una señal. Verán esa tonalidad púrpura, ese resplandor. Comprenderán que alguien lo ha dejado encendido, no con la esperanza de que ocurra algo, sino como un recuerdo, porque ella entiende, porque ella cree, porque ella sabe lo que significa ser engullida por la oscuridad y ser rescatada por una luz. Esa luz perdura no porque yo espere,
sino porque alguien más podría estar esperando. Yo no soy la niña que huyó, ni la niña que sufrió. Soy la mujer que se quedó, que encontró consuelo, que alumbró el camino de regreso a casa. Hay detalles grabados en mi memoria: el crujido del suelo bajo mis pies exactamente a las 3:03 de la mañana, la forma de su silueta en la puerta, el aroma del jabón que mi madre nunca usó. Antes creía que el olvido era la libertad, que borrar los recuerdos me permitiría renacer, pura e intacta. Pero las cosas no funcionan de esa manera. Sanar no es simplemente olvidar, sino un proceso que implica recordar y perseverar, sin importar las dificultades que se presenten. En ciertas mañanas me despierto incluso antes de que el sol se asome por el horizonte, cuando la oscuridad aún reina. Los pájaros descansan en silencio en sus nidos y el hogar respira con calma, mientras yo me siento en silencio. Envuelvo mis manos alrededor de una taza humeante. Me sumerjo en la tranquilidad y contemplo a la niña que fui, sin sentir vergüenza ni lástima, sino con un profundo respeto. Porque ella luchó, porque eligió seguir adelante, porque hizo posible mi existencia. Ahora, al mirarme al espejo, la veo a ella. No percibo las heridas ni el silencio del pasado, sino la fortaleza, la determinación y la sabiduría que ha adquirido. La mujer en la que me he convertido se ha construido a partir de cada una de mis versiones anteriores, que continuaron respirando incluso en los momentos más dolorosos, especialmente en esos momentos. Sigo manteniendo viva la llama. Incluso ahora, incluso esta noche, ya no se trata de sentir miedo, sino de una confesión. Este espacio que habito no teme a las sombras del pasado. Esta vida no se construye sobre el silencio, al contrario, es un faro que grita: estoy presente, he triunfado, y tú también posees esa fuerza. De manera periódica, Clara recibe la visita de sus amigas y amigos. Sus carcajadas llenan el ambiente, derraman té helado sobre el porche y comparten anécdotas, adornándolas con detalles para el deleite de todos. Adoro esa atmósfera. Es la antítesis de mi crianza, pero la siento como un hogar. Elsie, dedicada a la escritura de ensayos y poemas, vio uno de sus trabajos seleccionado para su publicación en una revista universitaria, y me lo confió. Llevaba por título La morada con luz, y la última frase decía: ella nunca me pidió mi historia, solo construyó un espacio para ella. Las lágrimas inundaron mis ojos al comprender esas palabras, no por tristeza, sino al darme cuenta de que me había transformado en la mujer que siempre había deseado ser. Quizás ese era el propósito final. Jamás regresé a la casa de mis ancestros, nunca más me detuve frente a aquel portal marcado por el paso del tiempo. Nunca más volví a contemplar las ventanas vacías de la casa de mi madre, sino que en su lugar, construí aquí algo distinto, algo superior, no por su perfección inherente sino por su autenticidad, por su capacidad de acoger y dar la bienvenida a los demás. Algunos miden sus vidas basándose en las pérdidas que han sufrido, pero yo no. Mi medida es lo que dejé atrás y lo que preservé. Abandoné el miedo que me paralizaba, la vergüenza que me consumía y la falsedad de creer que nadie confiaría en mí. Sin embargo, mantuve encendida la llama de la iluminación, aferré la verdad que me guiaba y conservé mi nombre, mi verdadero nombre. Ahora lo pronuncio sin dudar: Gwendolyn Mayerna, no una simple descendiente, no solo una doncella de un pueblo sombrío con un pasado doloroso, ni un secreto guardado. Soy una mujer dedicada a proteger las historias, una oyente atenta, una testigo de la vida, una abuela en el sentido más profundo de la palabra. En las noches tormentosas, cuando el viento rugía con fuerza, los árboles se inclinaban bajo su furia y los cielos perdían su calma, me situaba junto a la ventana, observando el porche, la luz que emanaba, el santuario que yo misma había creado. Imaginaba que en algún lugar, otra persona caminaba por un sendero sombrío, añorando lo que yo misma había anhelado antes. No buscaba la salvación ni un sermón, sino solo una pista, una señal, la certeza de que en algún lugar alguien más mantenía viva una luz. Si esa persona me encuentra, si llama a mi puerta, abriré, no como la niña que fui, ni siquiera como la mujer en la que aspiraba a convertirme, sino como la persona que soy ahora, completa, madura y resplandeciente con todo lo que he experimentado.
Intentaron definirme por mis actos, pero mis acciones no me definen. Soy lo que he elegido construir a partir de ellas. A veces las heridas más profundas son las que guardamos en silencio, no por debilidad, sino por la dificultad de encontrar las palabras para expresarlas, ya que el mundo se hacía eco de la negación y se mostraba poco compasivo. Pero el silencio no es el final, nunca lo ha sido. La vida de Gwendolyn no se definió por lo que le fue quitado, sino por lo que decidió crear. Superó la mera supervivencia, pasando de ser una niña silenciada a una mujer que mantuvo una llama encendida, no para sí misma, sino para todos aquellos que se enfrentan a la oscuridad. Tal vez en esto resida la sanación, no en el olvido, ni en la simulación, sino en el recuerdo, en la decisión de vivir con valentía y bondad, desafiando las adversidades y abriendo camino para que otros las sigan. Por eso, si estás escuchando esto y llevas una carga pesada, un recuerdo, un silencio, un nombre que no has pronunciado en años, comprende esto, no estás solo, eres, aunque invisible, la persistente presencia de ella. La lámpara sigue ardiendo con tenacidad.